Hola a todos, bienvenidos a Paredro. Les doy la bienvenida a un capítulo que volvemos con nuestra alianza con IDARTES para conjuntamente celebrar el festival gratuito de rock más grande de América Latina, como lo es Rock al Parque. Cumple este año 30 años ya y se desarrollará los días 21, 22 y 23 de junio con una selección de bandas nacionales e internacionales que no se pueden perder. Rock al Parque surgió en 1995 como una respuesta a la falta de espacios para la música alternativa en Bogotá. La idea nació con Don Mario Duarte, vocalista de la banda La Derecha, y a quien escucharán en este capítulo, junto con el empresario Julio Correal y la gestora cultural Berta Quintero, entonces subdirectora de fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, a quien también escucharán en este capítulo, decidieron darle un espacio a las bandas emergentes de la ciudad. En su primera edición, realizada entre el 26 y el 29 de mayo de 1995, el festival convocó a 43 agrupaciones nacionales, incluyendo bandas icónicas como Aterciopelados y muchas otras que yo estoy seguro que muchos de ustedes cuando escuchen se les van a poner los pelos de punta. Me refiero a Morfonia, 1280 Almas, a quien escucharán en este capítulo, Catedral y por supuesto La Derecha, pero también Sigma y una banda que está en el corazón de muchos de nosotros como lo es Marlo Ávil, cuyo baterista Felipe López también escucharán en este capítulo. Entonces, como escucharemos a lo largo de este capítulo, el contexto era sumamente desafiante. Bogotá tenía una población de 5 millones de habitantes en medio de un país en guerra, cercado por el narcotráfico y el terrorismo, que había suspendido los conciertos masivos, dificultando la circulación de las agrupaciones. La sociedad y los estamentos oficiales estigmatizaban a los jóvenes, particularmente a los seguidores del rock. Sin embargo, la Constitución del 91 había promovido el reconocimiento del arte como un derecho. Desde su primera edición, con más de 80,000 asistentes, Rock al Parque se consolidó como el festival gratuito de rock más grande de América Latina. La versión 2023 marcó un hito histórico al reunir más de 390,000 personas durante 3 días. Es un crecimiento exponencial que demuestra cómo el festival ha trascendido fronteras y se ha consolidado como un referente cultural no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Ha sido una plataforma fundamental para la circulación de artistas emergentes y consagrados, así como ha generado múltiples fuentes de empleo directo e indirecto, desde la producción técnica y logística hasta el impulso del comercio local, la hotelería y el transporte. La promoción y ejecución de este evento genera en una ciudad una alta expectativa por la constante recuperación económica y también porque ha sido fundamental en la construcción de un ecosistema musical robusto en Bogotá. Rock al Parque ha promovido procesos de convivencia basados en el reconocimiento de la diversidad musical y el respeto por las diferentes tendencias estéticas. Este es un diálogo entre subculturas que ha generado procesos alternativos de participación social y ha contribuido a la consolidación de nuevas ciudadanías culturales. Así que para el capítulo de hoy celebramos todo esto desde la memoria y también desde el reconocimiento técnico. Hablamos con Berta Quintero y con Mario Duarte, organizadores y fundadores, para que nos ayudaran a recordar cómo fue esta loca idea de hacer un festival gratuito y que 30 años después sigue allí. Pero también hablamos con Juan Carlos Rojas de las 1280 Almas, con Felipe López de Marlo Ávil, con Don Teto, también la banda, para que nos ayudaran a recordar cómo fue ese día y cómo fue ese concierto en 1995. Hablamos con Héctor Mora, actual curador de la presente edición y del año pasado, y también con Chucky García, quien estuvo a cargo de la curaduría entre los años 2014 y 2022, y también escucharán a David Rivera de Tenebrarum y Orlando Parra de Herejía, dos bandas referentes nacionales del black metal y death metal, que se encargarán de abrir el escenario Plaza el próximo sábado 21 de junio a las 2 p.m., hora esperada por muchos para dar inicio a este festival. Les doy la bienvenida a un capítulo que es memoria cultural y que sobre todo es homenaje. Busquen la programación, vayan, recuerden y sobre todo valoremos entre todos este increíble festival que nos hace sentir tan bogotanos. Bienvenidos y que viva el rock. Berta, bienvenida a Paredro.
Encantada de estar con ustedes hoy celebrando una de las políticas públicas, creo yo, más importantes e interesantes que ha tenido este país en los últimos años. ¿Cómo surge esta idea, Berta? Esta idea tan descabellada, en principio, hacer un festival gratuito en el 95. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue esto? Claro que sí, voy a hacer un recuento muy rápido, pero tenemos que tener un contexto. Colombia en la década de los 90 era un país con 32 millones de habitantes, Bogotá con 5 millones de habitantes, era una ciudad que estaba totalmente rodeada por la violencia, por el narcotráfico, por la corrupción y por la represión. Al mismo tiempo, había algo muy interesante en esa época y era el surgimiento de determinados movimientos en las artes, que era como criticando y cuestionando esa situación y esos movimientos se generaban fundamentalmente en el sector de población joven. Los jóvenes era una población que no estaba tenida en cuenta ni en las políticas, ni en los proyectos educativos, ni en los proyectos del gobierno, pero los jóvenes encontraron la posibilidad de expresarse a través de la música, a través del rock, que era un movimiento que en el mundo entero se estaba dando desde los años finales de los 60 y Colombia no estaba exenta y Bogotá menos. O sea, que aquí había un movimiento de rock incipiente donde era como la única posibilidad de expresión de los jóvenes para tener crítica frente a lo que les rodeaba, frente a esa represión, porque también recordemos que no podíamos estar en los espacios públicos, que 3 personas en un espacio público eran subversivos, eran peligrosos y donde los jóvenes definitivamente no existían. Entonces se fueron dando elementos de la economía del país, de la política, de la cultura, de los comportamientos que fueron presionando y generándose este movimiento. Paralelamente, tampoco olvidemos que la Constitución del 91 cambia las políticas públicas de las entidades del Estado y se abre la posibilidad de reconocimiento a grupos de población diversos que no eran tenidos en cuenta para las políticas. La diversidad poblacional, pero que tiene que ver con el grupo de población joven y se vuelven objetos de política. El arte se vuelve objeto de política y las entidades públicas empiezan a cambiar sus procesos y sus programas. En ese cambio, el Instituto Estatal de Cultura y Turismo entiende que no había programas dirigidos a los jóvenes, pero para hacerlo había que hacer investigación. Abrimos investigaciones muy cortas y rápidas donde identificamos que el gusto en materia de arte de los jóvenes, en las plásticas, en el teatro, en las escénicas y en la música, estaban girando alrededor de un género musical que fue una sorpresa para nosotros, que era el rock. En ese descubrimiento, el instituto propone hacer una serie de encuentros que fue un antecedente importante para Rock al Parque, de encuentros de música joven en el Planetario Distrital. Y en esos encuentros de música joven es donde aparecen por primera vez en la ciudad las 1280 almas, Andrea Echeverry y los Aterciopelados, el grupo La Derecha, Mario Ávila. Es decir, hay una serie de agrupaciones que no eran conocidas y en relación a los demás géneros como el jazz o la música carrilera, el vallenato, el rock nos demostró al instituto que había una cantidad de grupos de jóvenes que gustaban de este género y que era necesario apoyarlos y organizar. En ese proceso, por otro lado, los músicos vieron que había una apertura de una entidad pública del Estado y se acercan a pedir apoyo y a solicitar apoyo al instituto. Ahí entre esos músicos está, pues lógico, Mario Duarte, está Julio como manager de grupos, pues también hay otros músicos que vienen a decir, por favor, necesitamos espacios porque hay una cantidad de grupos de rock, no tenemos dónde tocar, no hay sitios de ensayo, los medios de comunicación no hacen divulgación de nuestra música, hagamos un concierto un poco más grande. ¿Con qué objetivo? Era lo primero que se habló, de crear público. Aquí el punto de la creación de públicos y sobre todo jóvenes era difícil porque los jóvenes no tenían ni los recursos monetarios ni las formas organizativas, no había una oferta, no había escenario. Bogotá en los 90 no tenía escenarios para hacer conciertos, no tenía tampoco la infraestructura de logística, entonces no tenía equipos de logística, no existía en Bogotá ni luces, ni sonidos, ni carpas, ni asientos, ni nada de lo que se necesita para... Fíjate cómo se van uniendo una serie de necesidades y una apertura de una entidad pública que entiende que los jóvenes son una población diferente, que tiene unos gustos diferentes y que requiere y tiene unas necesidades diferentes. En ese contexto se crea la idea de Rock al Parque. ¿Por qué al parque? Porque Bogotá, sin escenarios, Bogotá tenía 5.000 parques en aquella época, solo dos grandes parques, el Bolívar y el Olaya Herrera y el Tunal, tres. Los demás eran parques pequeños, cerrados, y fue algo en común. Tocó trabajar en una propuesta, escribirla, costearla, proponerla ya
Esto es en la alcaldía de Jaime Castro, 1994. Gloria Triana era la directora del Instituto de Social de Cultura y Turismo. Ellos apoyan la propuesta, asignan unos recursos y ya en el año 95, cuando llega Antanas Mocus a la alcaldía de Bogotá, pero había el elemento fundamental que es la gratuidad. ¿Por qué la gratuidad es un elemento que permite en una ciudad como Bogotá y en un país como Colombia abrir las puertas a la conformación de públicos? Los públicos en estos países no se han apropiado del arte, ni de pagar, ni de incluir el arte en la canasta familiar. Y el hecho de que el sector de la población joven, sin recursos, sin proyectos, sin empleo, sin educación, que con la única alternativa que tenían era el fútbol en algunas canchas mal habidas y en algunos parques, y era la música. Entonces lo importante del propósito era abrir espacio a a las formas organizativas de la música que iban a permitir a los muchachos expresarse de otra manera. Berta, para ti Rock al Parque en una palabra o en una frase, ¿qué es? Bueno, Rock al Parque esencialmente, fundamentalmente, es libertad. Mario, bienvenido a Paredro. Gracias por saludarme. Mario, cuéntanos cómo fue esa mañana o esa tarde de 1995 que con Julio Correal y Berta dijeron hay que montar esto que se va a llamar Rock al Parque. Pues la verdad, según yo me acuerdo, porque también me he dado cuenta con el tiempo que cada quien tiene una versión distinta, yo me acuerdo que yo fui donde Berta y le dije que queríamos hacer unos conciertos, un festival, una cosa gratuita, que ellos pusieran el sonido y la tarima. No había luces porque no había plata para eso. Y me acuerdo que ella dijo, mande una carta y lo diligenciamos. Y ella ya venía haciendo unos conciertos en el planetario con nosotros, la derecha, también con pues, Terciopelados y la gente en los auditorios. Entonces lo que me acuerdo es que de pronto llamó y llegó la carta y dijeron, ¿sabe qué? Sí, venga y vamos a hacer eso. Correal entró porque Correal era como parte, era manager de nosotros en la época y eso, y era el que sabía cómo producir esos conciertos. Entonces lo llamamos para que él lo hiciera la producción. Ahora ya después de eso, pues cada quien tiene una versión y pues las tres valen, no importa. Mario, ¿y qué se te quedó a ti de ese día ya en escenario? No, lo que pasó fue que ya en el escenario, hacer los primeros conciertos, fue muy chévere porque nos dimos cuenta que a la gente sí le interesaba. Pues que a mí me pareció lo que sí me sorprendió muchísimo en el momento y todo fue que la gente sí copió a la invitación, ¿no? Que no era un cálculo pues fallido pensar que había un montón de gente joven en la calle buscando pues qué hacer, que de alguna manera el rock sí estaba vivo en la calle, porque de todas maneras sí era una apuesta, porque podía parecer simplemente como un programa ahí que hacía el Estado o no, como te digo, ya empezaba a ver como concierticos y los bares y eso, pero tanto como, porque yo me acuerdo que una de las preguntas era, ¿y quién va a publicitar esto? ¿Y cómo la gente se va a enterar? Y nosotros, yo decía, nosotros lo hacemos. Y nosotros nos fuimos a regar la bola ahí con los amigos, hicimos afichitos y pegamos en los postes, entre ya él y también Berta y el instituto creo que imprimió un afiche, o sea, se empezó a dar como una movida toda espontánea entre la gente que íbamos, tanto los que íbamos a participar como los que los hacían la producción, pero la idea de quién iba a ir a esos conciertos, pues seguía como, era como una incógnita, ¿no? De pronto a nadie le iba a interesar eso. De pronto eran los mismos 20 gatos o 50 o 100 gatos del bar. Estaban muy bien esos gatos, éramos todos. No sabíamos qué iba a pasar. Pero ya en el escenario, en los escenarios que eran las tarimas que armamos, empezar a ver que llegó ese montón de gente, empezar a ver que ahí sí somos como una expresión de la ciudad, si está pasando algo interesante, si es necesario este festival, si es importante, ¿no? ¿Tú cómo recuerdas esa juventud? Lo que veo es que sí éramos, todos queríamos como participar, ¿no? De una movida que era muy grande, que era toda Latinoamérica, estaba huyendo, nosotros estábamos aquí, llegaban obviamente los grupos argentinos, Soda Stereo y todo esto estaban viniendo, ya era pues un referente clarísimo también que los españoles como Toreo Muerte, toda esa gente ya existían en nuestra vida, ¿no? Ya se sonaba en las casas de nosotros o en los bares de nosotros, ya sonaban los Cadillacs y todo eso, pero nosotros no teníamos nada de nosotros, pero todos queríamos como decir, nosotros también tenemos
con qué, ¿no? De pronto no estábamos tan seguros, pronto nuestra autoestima no estaba tan alta como decir somos, no que lo hacíamos como alternativamente, pero resultó ser como una buena apuesta porque pues sí había una movida que estaba a punto de como explosionar, digamos, ¿no? ¿Cómo crees tú que Rock al Parque influyó en tu carrera artística? Pues a mí yo creo que el Rock al Parque fluyó en la medida en que me dio pues elementos para aprender, ¿no? Para aprender a pararme ahí, pues aprendimos a hacer los conciertos ahí, ¿no? Aprendimos a tocar frente a mucha gente y además, más allá del asunto como del ese gran escenario y todo, también estaba todo el asunto técnico que no lo conocíamos, ¿no? Porque éramos una banda que tocábamos, pues yo solamente tocaba en el garaje y en un bar ahí, ya pasar a un sitio y con 20.000 vatios, todo, eso fue un aprendizaje que totalmente se lo debemos a Rock al Parque. ¿Qué es Rock al Parque para ti en una palabra o frase? No, Rock al Parque yo creo que es como un derecho que se ha ganado la ciudad y la gente joven de esta ciudad, ¿no? Y mira, es muy loco que seamos los rockeros los que no teníamos nada, los que éramos los desclasados y los que no teníamos ni siquiera, el rock era una subcultura y lo sigue siendo, que sean los rockeros los que hayamos llegado con esta idea y que ahora ya salsa al parque, jazz al parque, rap al parque, todo. O sea, que haya venido de una gente como nosotros esta idea que ahora es una política de la ciudad. Juan Carlos, bienvenido a Paredro. Mucho gusto, Camilo. Me parece que estar hablando contigo es estar hablando con lo que para mí es gran parte de la tradición del rock de Bogotá, por las 1280 almas que vi en La Calleja, pero también vi en Rock al Parque. Muchas gracias, sí. Estuvimos muchas veces en Rock al Parque en los noventas y después de los noventas y ahora último también. ¿Cómo recuerdas ese concierto? ¿Cómo recuerdas ese Bogotá? ¿Cómo recuerdas el público? ¿Qué se respiraba? Mucha novedad, sí, era mucha novedad porque en ese momento pues uno era muy ingenuo todavía y no habíamos accedido a una tarima grande, o sea, una tarima profesional y eso fue como casi una tarima profesional porque el tema técnico en Colombia o en Bogotá sobre todo era como muy rústico, todo era muy rústico y realmente tocamos en la Plaza de Toros, que debimos haber seguido tocando ahí, quedamos llenos de arena por todo lado. Y fue muy bonito por ahí, creo que hay imágenes de ese primer Rock al Parque y sí fue muy especial porque veníamos muchas personas como golpeando las puertas de muchos lugares diciendo, mire, hay un movimiento, hay unos grupos tocando y queremos estar ahí y éramos muy amigos en ese momento de Berta Quintero, ella nos estaba apoyando nos daba la sala de ensayo, la sala Orión Rangel del Planetario Distrital, ahí ensayábamos, o sea, a una cuadra de la Plaza de Toros y pues ella estaba como acompañándonos también y como haciendo la presión en ese momento al tema gubernamental para darle cabida al movimiento y a lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Como para educarnos en el manejo del espacio público también. Ustedes son, Juan Carlos, pioneros del rock independiente en Bogotá. Quiero preguntarte de qué manera ustedes siento que traducían un sentir bogotano, urbano, muchas emociones y muchas sensaciones. ¿Lo recuerdas tú también así? Más que traducir, encontramos una vía de crear un lenguaje, pues no tanto un lenguaje para no ser tan picado, Sí, sino sí, sí, sí. como una obra de arte, una simbología alrededor de eso. Y en los 90 lo que estaba pasando es que por alguna razón le estábamos quitándonos de encima la idea colonialista o imperialista que nos venía de Estados Unidos. Y cuando uno habla de hacer rock en Colombia, o la primera resistencia fue hacerla en español, porque claro, uno decía, voy a hacer un grupo de rock, pues había que cantar en inglés y pues había muchos grupos en ese momento que estaban haciendo la vuelta de hacer música, pero estábamos mirando lo que estaba sucediendo como en el país y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Y en esa medida, como no éramos músicos, como no sabíamos realmente tocar, empezamos a buscar lo que teníamos adentro y lo que teníamos adentro es ser colombiano. Entonces, en esa medida quizá nos convertimos en una vanguardia porque empezamos a mezclar el rock con lo latinoamericano que somos, pero más con lo colombianos y salió una forma de música que hoy llamo música colombiana. Yo ya le estoy quitando el apellido de rock porque nosotros no tenemos la base afro del blues. Con el tiempo se fue borrando y ahora sí tenemos una base afro, pero es de nuestro Pacífico y de nuestro Atlántico. Te quiero preguntar, no quiero perder la oportunidad, Juan Carlos, por una canción, por ejemplo, como Soledad Criminal, que creo que es una radiografía, ya es cosas que yo veo ahorita en novelas de Mario Mendoza, por ejemplo. Pues Mario Mendoza es contemporáneo a nosotros. Exactamente, por eso te digo. Y vivió exactamente, o sea, lo que uno lee de Mario es lo que nosotros veíamos en nuestras ciudades, que
no, digamos, no se habían aceptado las ciudades como ciudades colombianas. Sí, era como un centro de acopio en donde estaba rodeado de temas rurales. Ya nosotros nos volvimos más en los 90, ya éramos una metrópoli y sucede lo que sucedía en Bogotá y La Soledad Criminal, tristemente, es una canción que no pierde vigencia hoy en día. Juan Carlos, ya para cerrar, ¿qué es Rock al Parque para ti en una palabra o en una frase? Una institución. Felipe, bienvenido a Paredro. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien, me hace mucha ilusión perdón, vuelvo a arrancar. Me hace mucha ilusión recordar Marlo Ávil, un grupo del cual usted fue baterista y que estuvo en el primer Rock al Parque tocando, ahorita hablábamos en dos lugares distintos, en el Olaya Herrera y en la Plaza de Toros. Felipe, ¿cómo recuerda usted ese día? Mucha emoción, era la primera vez que había un evento de esa envergadura que invitaba a los grupos nacionales a tocar en una plaza mucho más amplia de lo que estábamos acostumbrados, que era el circuito de bares bogotano, que en esa época eran Calimán, el Auditorio La Calleja, Jeremías, Ácido Bar, tal vez. Esos son como TVG, el de la séptima de Héctor, los dos de la séptima de Héctor, no me acuerdo el nombre ahorita. Pero bueno, sí, y Astrolabio, que era un café en la 86. Entonces, pues fue muy emocionante pasar de eso, que eran audiencias así de 100, 200, de pronto a estar en el Olaya Herrera, que pues no me acuerdo, en un momento pues era la primera vez que tocábamos enfrente ya de miles, y lo mismo en la Plaza de Toros, que fue el cierre, que si no recuerdo mal era como la derecha, nosotros, las almas, fobia y seguridad social, y Aterciopelados tal vez. Así es, así es. Felipe, usted además es productor musical. ¿Cómo ha entendido la relevancia de Rock al Parque para la movida musical colombiana que usted conoce muy bien y bogotana? Hombre, Rock al Parque pues desató toda esta cultura de los festivales al parque, ¿no? Que pues ahora ya tiene pues tanta cobertura y pues muchas cosas buenas, otras también complicadas a nivel de lo que es la industria, pero pues de todas maneras yo creo que ha sido mucho más lo positivo y hay que recordarlo pues como un motor fundamental para el desarrollo de una cantidad de escenas, para tal vez la, no sé si profesionalización o industrialización de las bandas, pero pues sí obligó a muchas personas a entender cómo funcionan los eventos grandes y los circuitos, pues como de activación cultural. Entonces, creo que sí ha sido muy relevante, no solo a nivel acá distrital, sino pues eso ha sido un marco para que el resto del país tome nota y empiece también a activar la escena en otras ciudades. Hay algo de cultura bogotana que me parece fascinante y es que, y aquí invito a la audiencia, quien no haya oído Marlo Ávil, por favor, búsquelo. El sonido de Marlo Ávil era un sonido único en ese momento, me parece a mí, de lo que recuerdo de la escena. Y sin embargo, estaba al lado de Las Almas, estaba al lado de una cantidad de otras agrupaciones que parecían responder a otros géneros y respondían a otros géneros. Hubo un momento como de unión y de diversificación y de, ¿verdad? Y de valoración de lo diferente para poder llegar a lo musical bogotano. Absolutamente, yo creo que pues esos eran retratos de adolescencias, unas muy parecidas, otras muy diferentes, pero pues Rock al Parque era pues el punto donde todos confluíamos y pues había algún sentido ahí de cofradía y de celebración de que estábamos pues cada quien en su escena haciendo algo similar. En esa época todo era muy sufrido, todo se podía vivir como un logro, como un gran logro, un concierto, estas celebraciones grandes, entonces pues sí, a nivel de energía era muy, muy bonito y sí, sí nos llevó a entender la grandeza de Bogotá, ¿no? Y todos sus colores. Y además, Felipe, una otra cosa, ¿cómo recuerda que funcionaba la música? Porque creo que aquí hay algo muy importante de Rock al Parque. ¿Cómo funcionó la música en ese país que nos tocó vivir en esa juventud? Pues yo creo que era un refugio, ¿no? Suena súper desfachatado decir un refugio cuando nuestros papás estaban muriendo del estrés de que nosotros saliéramos, ya fuera a Calimán, a Music,
a bailar o a un concierto cuando la inseguridad en ese momento se percibía desafortunadamente tan similar a como se está percibiendo en este momento. Yo creo que siendo crudos tal vez mucho peor, no sé, son riesgos diferentes. La ciudad ha crecido y proporcionalmente creo que la inseguridad desafortunadamente también, pero en ese momento estos eran muy entre comillas espacios seguros en donde se disfrutaba y estábamos pues creando y siguiendo para adelante en lo que nos permitía las circunstancias del momento. Felipe, ya para terminar, ¿qué es Rock al Parque para usted en una palabra o en una frase? Es el retrato perfecto de una generación de Bogotá. Bueno, le doy la bienvenida a la banda Don Teto a Paredro. Oh, un placer estar acá y bueno, qué chévere que nos logramos conectar. Bueno, ¿qué significa para ustedes el concierto del próximo sábado, Rock al Parque 30 años? Bueno, para nosotros es muy emocionante, siempre que decimos que el mejor lugar para nosotros es un escenario, es donde nos sentimos más felices y es por lo que hacemos todo, por estar ahí arriba y que te presten la oportunidad de estar en un escenario como Rock al Parque, que es emblemático, que es en nuestra casa, en Bogotá, que es todo el mundo en favor de pasar un buen rato, pues es maravilloso y significa mucho en este momento de nuestra carrera porque estamos en un tour muy, muy chévere y qué chévere cerrar esa primera parte con esta presentación aquí en nuestra casa. Entonces, emocionadísimos de mostrar también todo lo que ha pasado en estos 19 años que no nos hemos presentado. ¿Qué se siente estar 19 años y llegar con un público de otra generación? Pues es una mezcla de todo un poco, ¿no? Sentimos por un lado emoción, sentimos obviamente esa ansiedad y los nervios normales de querer dar lo mejor y que la gente realmente vea una trayectoria y una evolución de nuestro grupo a lo largo de todos estos años. Sentimos que Rock al Parque es un espacio que se ha mantenido vigente por la calidad de artistas que han pasado, por la calidad de gente que también va, porque es el festival gratuito más grande de toda Latinoamérica y sabemos que es la importancia que tiene no solo para Colombia, sino para los diferentes países en donde hemos podido entablar amistad con otras bandas, con otros artistas. Entonces, sentimos que es una ocasión muy especial para nosotros también como banda, para conectarnos obviamente con el público, como tú decías, de pronto de edades que no ha visto a Don Teto nunca en su vida, con otros que de pronto los conocieron en algún momento y no han vuelto a ver a Don Teto, y con los más fieles seguidores que sabemos que van a ir a corear las canciones favoritas y que van a pasar un buen rato con nosotros, ¿no? Entonces estamos es como realmente muy emocionados, queremos brindar un espectáculo, que es lo que ya trabajamos como Don Teto, no únicamente nos preocupamos ahora por tocar las canciones bien, como de pronto pensábamos en el 2006, que era como subirnos y contagiar a la gente, darnos a conocer y tocar lo mejor que pudiéramos, sino ahorita ya la esencia del grupo es brindar realmente un espectáculo, que la gente sepa que Don Teto es un artista de trayectoria porque se presenta en otros países hablando muy bien de nuestro país y mostrando la calidad de música que se hace acá en Colombia. Entonces, estamos muy, muy contentos, la verdad, por la oportunidad que se nos da de pisar otra vez este escenario. ¿Qué tan importante es Rock al Parque? ¿Consideran ustedes que catapultó muchas cosas en su momento? Ya nos estaban diciendo de la permanencia, pero ¿creen que esta iniciativa permitió en gran medida que Don Teto se consolidara y llevara todo y pueda llevar todo este tiempo? Sí, siempre en nuestra carrera nos preguntan por noches memorables o conciertos emblemáticos y Rock al Parque siempre lo mencionamos porque para nosotros fue una transición de pasar de tocar de 100, 400 personas a 60.000 que habían ese día y ver a la gente coreando tus canciones que no teníamos ni siquiera un álbum grabado. Nos llevaron a nuestra primera rueda de prensa. Me acuerdo mucho que la pregunta fue como, ¿y cuándo el álbum? Y nosotros, no, no, el otro año y nos lanzamos así a tener un primer álbum y también fue nuestro primer camerino como real, ¿no? Como un camerino para nosotros solos, entonces tenemos muchos recuerdos lindos del festival, obviamente los nervios te hacen olvidar muchos momentos del show, como ahora eres mucho más consciente de lo que estás haciendo, pero me acuerdo mucho no sé, la gente que conocimos en el escenario todavía los vemos por ahí en shows y nos acordamos de eso y fue una noche muy especial para nosotros. Estábamos muy nerviosos, me acuerdo que la noche anterior dormimos todos juntos en la casa de Carlos, porque pues obviamente uno veía el festival desde la casa como era normal, pero pues ya saber que al otro día ibas a estar allá parados de esa tarima era todo un cuento y me acuerdo mucho que nuestros papás fueron y la pasaron genial y este año inclusive nos están pidiendo entradas otra vez porque quieren ir a recordar esa. Bogotá en 2006 era una ciudad.
2025 es otra ciudad con otro público, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes o cómo han pensado en eso para la presentación del sábado? Pues mira que para nosotros el 2006, e incluso lo hablábamos para otros artistas hace poco en una de las actividades que tuvimos, era otra época, ¿no? Sentíamos que la persona que iba a Rock al Parque de pronto estaba en un momento en donde era muy selectivo, aparte de todo lo social que siempre ha sido parte de nuestro país y eso, como que era muy selectivo en las bandas que escuchaba de rock. Entonces, si alguien realmente escuchaba alguna banda de metal, pues si alguien escuchaba algo de punk o algo de hardcore, como que no había una conexión directa dentro de los géneros o dentro de las diferentes ramas del rock y era más bien agresivo el tema. Entonces, cuando nosotros tocamos en el 2006 era sumado a obviamente lo que sentía o lo que pues en muchas ocasiones en nuestro país siente como la juventud acerca de muchos temas y esto y que el rock pues de alguna manera conecta con todos estos temas, era sumarle que todas las ramas del rock pues no se podían ver entre ellas y entonces había como un poco de nervios en si te iban a bajar del escenario o no, si no era lo suficientemente bueno, entonces podía incluso generarse un abucheo, cosas de ese estilo que hacían parte de estar en los 90s y los 2000 y ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día sentimos que de alguna manera el 2025, aunque seguimos como en esas cosas sociales también, muchos de los jóvenes también encuentran los conciertos como una forma también de desahogarse de tanta vaina que es la vida. Sentimos que hay un respeto diferente en cuanto a esas ramas del rock. Sentimos que cuando se presentó Juanes en las ediciones pasadas, cuando se ha presentado una Julieta Venegas, cuando se acordó de pronto que el metal tiene su espacio para un sábado, que el domingo pueden tocar bandas emergentes como este año, por ejemplo, lo es Apolo 7, Piel Camaleón, que ya se han ganado su espacio, pero que también podemos traer a Grito, a Madball, entre otras bandas de hardcore. Como que sentimos que hay una visión un poco diferente por todo lo que ha pasado obviamente en el rock y todo lo que de alguna manera se ha trabajado a lo largo de los años. Entonces nos subimos con una incertidumbre más bien de cómo será en el 2025 subirse a Rock al Parque después de 19 años, qué nos vamos a encontrar del público, pero sentimos que la reacción desde que nos mencionaron ha sido como, bueno, pues qué chévere porque es una banda que durante todo este tiempo la hemos visto mantenerse, trabajar fuerte, compartir canciones, hacer un montón de cosas y ahí es donde nosotros pues tenemos la responsabilidad de volver a conectar y de pasar un buen rato, que hemos hablado con la banda y decimos como lo más importante de todo, sin importar lo que pase, es que podamos disfrutar del concierto y de este nuevo momento de Don Teto y que la gente pueda realmente conocernos a lo que ya somos, pues entrando a nuestros 40 y no estando en nuestros 18 o 20 años, ¿no? Entonces va a ser muy chévere, seguro, como lo decía anteriormente, va a ser una noche muy memorable. No, así estoy seguro. Bueno, y ya para cerrar, ¿qué es Rock al Parque para ustedes en una palabra o en una frase? Pogo. Héctor, bienvenido a Paredro. Camilo, muy buenas, muchas gracias por la invitación a ti, a todos los que están siguiendo Paredro y pues bueno, muy contento de poder acompañarlos el día de hoy, muy feliz. Gracias por la Bueno, invitación. no, a ti por estar acá, eres el curador del festival que tanto estamos celebrando, fuiste curador el año pasado, también lo vas a hacer este. ¿Cómo defines la identidad del cartel este año, Héctor, bajo este lema que, que es Bogotá es mi casa? Bueno, un poco también está enmarcado en el ver cómo el género se ha afianzado muchísimo dentro de la identidad o por lo menos dentro de las actividades que en este caso son hitos nacionales, un atractivo súper fuerte. Entonces yo siento que altera también esa identidad de mi casa, ese rock, pues viene un poco ligada con el hecho de encontrar que esta ciudad a la hora de la verdad lleva 30 años desarrollando un proyecto único y pionero prácticamente en América Latina de manera ininterrumpida, salvo por la pandemia. Pero entonces son 30 años continuos de un proyecto que corresponde a con muchas inquietudes y observaciones durante los años. Lo cierto es que a políticas culturales que han sido exitosas en la ciudad de Bogotá y que de alguna manera se han mantenido a lo largo de los años o se han transformado y que en el marco de una serie de eventos gratuitos para toda la ciudad, pues se han posicionado como realmente una casa, un símbolo de esos, de las cosas que solo encuentras acá en este tipo de ciudades y en este caso, pues sí, muy ligado con la música y con la música rock. Héctor, hay algo que siempre sale y no es propio del festival, sino de la idiosincrasia de nuestro país, y es
la selección, ahí siempre hay una cantidad de temas. Sí. ¿Cómo hiciste tú para equilibrar? ¿Cuál ha sido el criterio para equilibrar lo que son bandas internacionales, nacionales y distritales? Pero lo importante aquí yo creo que sí encontramos de común denominador que hay una base que son las bandas de la convocatoria distrital, de una convocatoria que sale todos los años a nivel de fomentar las artes y las expresiones culturales en la ciudad de Bogotá, en este caso concreto para la música rock y todos sus afines, digamos, todo lo que cobija el universo del rock. Y de esa forma, por ejemplo, tenemos 20 agrupaciones que son las que forman parte del esqueleto básico y la estructura primaria del festival. Y luego viene ya la selección de las bandas invitadas, tanto internacionales como también nacionales, que corresponden a esos lineamientos planteados por la dirección, pero que realmente les da forma al curador. Entonces el equilibrio ha sido algo consciente, algo que hemos buscado, algo que es producto de una serie de análisis y de reflexiones en donde también se ha tratado de dar una oferta que sea supremamente competitiva, variada, pero que también pues destaque lo que viene a ser el insumo distrital y el nacional, ¿no? De una manera particular, podríamos tener pues muchas más agrupaciones internacionales y menos nacionales, pero estaríamos opacando el espíritu del evento que realmente corresponde es al fomento de las artes de nuestra ciudad, de Bogotá. Entonces ese balance va un poco orientado a esa línea, que quede todo muy claro, pues frente a lo que es el apoyo a la parte nacional y obviamente a nivel internacional encuentras desde la necesidad de incorporar artistas que tengan un reconocimiento importante, que convoquen mucha gente, hasta artistas que de pronto corresponden a unas líneas musicales que no son la prioridad de los circuitos comerciales y demás en nuestro país, pero que tienen mucho que aportar como arte per se y que sus discursos sonoros pueden nutrir los oídos también de nuestras propuestas sonoras y de alguna manera enriquecer lo que es un festival para ir a descubrir también sonidos. Entonces, depende mucho del curador, hay que tratar de buscar ese balance permanentemente y este año pues tenemos una cuota nacional más fuerte que internacional, con más artistas. Sí, sí, claro, y ahí hay algo muy importante, Héctor. Te quería preguntar, aquí en este programa, y la audiencia ahorita lo va a ver, hablamos con Herejía, hablamos también con Tenebrarum, pero también con Don Teto y con las 1280 almas, pero estos primeros dos hablan de lo que es un género que es el black metal o death metal, que tiene una salud impresionante en Bogotá. ¿Nos cuentas un poco de eso? Pues desde el principio el festival ha contado con una participación importante de agrupaciones de metal que tocan metal y asimismo la acogida que tiene este tipo, este estilo de música en nuestra ciudad ha sido grande desde hace muchos años. Eh, Creo que también tiene que ver un poquito con el desarrollo de las propuestas musicales en ciudades que son grandes también, que ya tienden a tener mucha población, que se vuelven más deshumanizadas, más frías, y en países con conflictos como los que tenemos en Latinoamérica, muchos de nosotros de realidades, pues son caldos de cultivo, digamos, perfectos para el inconformismo, para denunciar lo que es una crítica al sistema, a la religión, a muchas situaciones sociales cotidianas que son, pues, las que se requieren o, digamos, las que uno encuentra mucho en propuestas pesadas. Entonces, no es de extrañarse que aquí hubiese, cuando comenzó además el festival, una serie de inconformismo, pues, de los jóvenes también a la forma de desarrollar arte, a lo que podían hacer, y sencillamente la música pesada siempre encuentra, pues, un espacio muy particular para desarrollar esas temáticas y desahogar un poco esas inquietudes también. Entonces, yo creo que se juntaron todos esos elementos con un público fiel, muchas de esas bandas cantando incluso en español al principio, lo cual era fundamental para conectarse con sus audiencias, y de esa forma en la ciudad de Bogotá por muchos años, pues ha habido un crecimiento y es claro que hay una tendencia también de gusto por la música fuerte, y eso lo notas incluso en los circuitos internacionales hoy por hoy, que vienen tantas bandas extranjeras a nuestro país. En Bogotá hay un circuito de metal, pues de ciudades de países mucho más digamos, desarrollados en cuanto a, y de poder adquisitivo, en cuanto a invertir en música. Y aquí las bandas de metal vienen y llenan, les va muy bien. Es un género que gusta muchísimo. Yo creo que por todas estas cosas que hemos mencionado. ¿Qué papel crees que cumple Rock al Parque en el tejido cultural y social de la ciudad? Bueno, yo creo que cumple un papel muy importante al estar netamente ligado también a lo que son las expresiones culturales y artísticas de un territorio determinado, ¿no? En este caso de Bogotá. Creo que el papel va no solamente a nivel, en realidad, de suministrar herramientas y de ser un punto de exposición de las historias de la ciudad, de las historias de diferentes generaciones que ven a través de la música y de los subestilos del rock una forma de expresarlo en sus letras, en los ritmos, en la exploración sonora, en el nivel interpretativo, porque también está obligado a que los músicos a lo largo de 30 años muchos tengan que subir su nivel
Las bandas en promedio tienen un nivel de producción superior al que encontrabas hace 3 décadas. Hoy en día, pues con ejercicios muy válidos, muy competitivos, que son audibles, que tienen grabaciones que pueden sonar en radio. Entonces, yo creo que el papel del festival a nivel de artistas sí ha sido de todas maneras el de impulsarlos, el de darles espacios de visibilización, de crear grupos de pares para desarrollar y dar a difundir su arte. A nivel de ciudad, creo que tiene un papel importantísimo en lo que viene a ser el disfrute del espacio público y el despertar sentidos de pertenencia entre los ciudadanos, no solamente los fanáticos del rock y de la música que van todos los años y se enteran qué está pasando, sino de la gente en general que encuentra en la ciudad actividades que no puede disfrutar fácilmente en otros territorios y que nos hacen únicos y enorgullecen. Rock al Parque incluso trae turistas de otras ciudades del país, de otros países. Entonces, todo esto tiene un papel importante, siento yo, también dentro de lo que viene a ser la agenda cultural y la oferta musical que tenemos a nivel latinoamericano. Y yo creo que ya finalmente tendría también un papel muy importante en cuanto a lo que viene a ser ya la industria de la música como tal, al ser un centro en donde, la hora de la verdad, estás midiendo la temperatura de la ciudad en el año. Las bandas que vienen de la convocatoria son un reflejo de qué es lo que están haciendo los artistas de la ciudad. Si se inscriben, si no se inscriben, si les gusta más una tendencia que otra. Eso se ve reflejado en la selección final, si son más arriesgados, más eclécticos, si están más conservadores o no, en el rock. Todo eso, a la hora de la verdad, te da como una cosecha. Y esa cosecha encuentra una exposición en Rock al Parque. Entonces, creo que tiene un papel casi que orgánico de estar todos los años siendo actor y proponiendo cosas y mostrando qué es lo que está. ¿Qué es Rock al Parque para ti en una palabra o en una frase? Rock al Parque somos todos. Nos acompaña Chucky García, quien fue curador del festival entre 2014 y 2022, quien es periodista y además gestor cultural. Chucky, ¿cuál fue tu visión al asumir la curaduría de Rock al Parque en 2014? No, mi visión cuando asumí la curaduría de Rock al Parque en el 2014 era por un lado entender que en el 2003 el festival se había caído en asistencia, básicamente como por un desgaste normal de su existencia misma, ¿no? Y de la forma como se habían hecho las cosas hasta ese momento. Entonces fue importante dentro de mi visión como volverle la identidad, devolverle además como que la gente lo volviera a querer, que la gente se volviera a apropiar del festival, em, que la gente volviera a estar orgullosa del festival, mejorar claramente las cifras de asistencia, pero al mismo tiempo trabajar como otras brechas, como el mismo tema de género, que fue un trabajo constante, paulatino, pero constante durante, digamos, mi visión y que terminó rindiendo frutos casi que luego de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, casi que luego de 8 ediciones de estar trabajando eso. Y bueno, y que también como hacer que la gente volviera a descubrir bandas en Rock al Parque. ¿Cómo hiciste para abrir el festival a nuevos géneros y sonidos? A ver, yo creo que en cuanto a cómo hice para abrir el festival a nuevos géneros y sonidos, yo creo que lo que hice fue fijarme mucho en el ADN del festival. ¿Por qué lo digo? Porque de hecho una de mis ediciones favoritas y de las ediciones que más me inspiró para hacer todo lo que hice o para hacer esta apertura, digamos, de sonidos que usted menciona en su pregunta, fue Rock al Parque 1997. Y Rock al Parque de 1997, como los Rock al Parques de los primeros 5 o 6 años, eran festivales que tenían hip hop, que tenían fusión, que tenían metal punk, que tenían ska, reggae. Son las ediciones que, digamos, fundaron el festival, pero además establecieron como cuáles eran sus públicos, qué géneros llevaban más gente, etcétera. Entonces eso fue lo que yo hice, entender que en los primeros años de Rock al Parque, por ejemplo, tocó Control Machete, que era la agrupación más importante de hip hop en ese momento, y que tocó en la Media Torta junto a Kraken y a La Pestilencia, ¿no? Entonces, que en Rock al Parque tocó una banda como Bloque de Búsqueda, que prácticamente era la misma banda que acompañaba a Carlos Vives en sus giras en ese momento. Estamos hablando de los años 90. Entonces, no, ni realmente lo que yo hice
fue retomar cosas que el festival o caminos que el festival ya había recorrido. Chucky, ¿qué es Rock al Parque para ti en una palabra o en una frase? Para mí Rock al Parque es Bogotá. Estamos con Orlando Parra de Herejía, una de las bandas más importantes y pioneras de death metal en Bogotá que se presentarán ahorita en los 30 años de Rock al Parque. Orlando, bienvenido. Hombre, muchísimas gracias. Pues un gusto aquí estar en Paredro. Orlando, ¿qué supone para ustedes haber estado en el 96 en Rock al Parque en la segunda edición y volver ahora a celebrar los 30 años? Bueno, pues para nosotros siempre pues pisar una tarima de estas, un festival de estos es un acontecimiento muy importante. En esta oportunidad, aquí en este pleno 2025, pues para nosotros también es una salida muy importante. Prestos también a sacar nuestro tercer trabajo ya como metal sinfónico, ¿no? Vamos muy contentos realmente para el sábado. ¿Qué representa para ti Rock al Parque como músico, como oyente, como bogotano? Bueno, pues mi experiencia en Rock al Parque data desde antes que fuera Rock al Parque. O sea, pues yo pertenecía a esas bandas esa escena que, digamos, estuvimos haciendo como las propuestas para el Crea Rock, incluso antes de eso. En ese tiempo yo tenía una banda de heavy metal llamada Guerra Santa, que algunos la recordarán. También en el trasegar del tiempo, con una banda que tuve también de blues, o tengo, que la banda no se ha acabado, llamada Isidor Ducás, en compañía del maestro Rafael Serrano, que pues también en paz descanse. Qué maravilla de nombre, déjame decirte, si es Isidor Ducas, conde de Lotremont, ya tiene todo el reconocimiento. Es Isidor Ducás, la banda de blues, basada básicamente el nombre fue arrancado de esa poesía maldita del conde del Lotremont. También aprovechando pues que Rafael Serrano era poeta, escritor, muy apersonado de su situación. Recordémoslo también como el fundador y bajista en ese tiempo de la banda de black metal vampírico de Nosferatu, ¿no? Orlando, ¿por qué no nos cuentas un poquito la importancia de Rock al Parque para géneros como el black metal, death metal? Sí, pues yo creo que, pues si vamos a hablar del festival, y su importancia en esta escena, pues es innegable, digamos que es la oportunidad de muchísimas bandas de poder pisar una tarima con las condiciones técnicas y con un público masivo, pues para rentar su trabajo. Orlando, ¿qué mensaje van a compartir con el público este año? Bueno, pues Herejía siempre se ha caracterizado por, antes que la música, dar un mensaje que se entienda o que sea muy claro, muy directo. Pues obvio, nosotros no somos una banda de punk que diga en las líricas, con las palabras directas, lo que se está tratando de transmitir, ¿sí? Mm, por ejemplo, en las líricas nuestras hay canciones, por ejemplo, se me viene a la mente Fallen Angel Serenade, que pertenece al nuevo trabajo, la serenata al ángel, los ángeles caídos. Mucha gente al escuchar este tema se imagina por allá que estamos hablando por allá de fantasías y de angelitos y todo eso. Y resulta que no, el objetivo de esta lírica, de esta composición que hizo perdón, Ricardo Chica, se me quedó Rafael, de Ricardo, va básicamente a los horrores propios de la guerra, y la guerra la estamos viviendo nosotros en Colombia desde hace muchísimos años. Y esos ángeles caídos básicamente hace referencia a que quiénes son realmente los que están sufriendo los horrores de la guerra directamente, y son nuestros niños. Mm, muchos de ellos directamente, o sea, cuando les explota un petardo al lado, cuando les hacen una toma, ya sea de alguno de esos grupos armados, le hacen una toma donde viven, o sea, en su pueblo o en su finca, los que más sufren son ellos. Y ahorita pues estamos viendo en vivo y en directo por nuestras pantallas portables de ese celular muchos, muchas escenas bien desgarradoras, y pues nosotros sencillamente con el pulgar vamos pasando hacia arriba y no nos detenemos a pensar, oiga, esto está pasando allá, eso está pasando acá, quiénes son los más damnificados, y vamos a ver que son nuestros niños. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros que a un futuro no siga esta violencia si le estamos enseñando la violencia y, y hacer a esos niños que la sufran en carne viva? Entonces, de eso habla, por ejemplo, la canción. Y tenemos otras, por ejemplo, que es un homenaje a las culturas prehispánicas y a nuestros queridos indígenas,
o como nos dijo alguna vez alguien por allá de la India Menta, es un tema llamado Primal Rage, estaremos cuadrando tarima, es un homenaje muy, muy, muy grande a ellos y a su sabiduría ancestral. Para ti, en una palabra o en una frase, ¿qué es Rock al Parque? Bueno, Rock al Parque, pues es esa ventana que tenemos los artistas para expresar nuestras conformidades o desconformidades, si se puede, inconformidades, perdón, me trabé ahí la lengua. Y quiero invitarlos a todos. El festival comienza temprano, comienza a las 2 de la tarde, puertas abiertas, creo que desde el mediodía, para que vayan y disfruten de ese primer día, sobre todo el 21, en el que vamos a estar un tren absurdo, absoluto, de metal extremo. David, bienvenido a Paredro. Hermano, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que a esta hora están conectadas escuchándonos. Bueno, David, ¿qué se siente? En 1998 Tenebrarum está en Rock al Parque y ahorita, años después, para celebrar los 30, vuelven. ¿Qué se siente tú como fundador? ¿Qué nos puedes contar? Pues la primera experiencia que tuvimos nosotros en el 98 fue obviamente la primera vez que nos enfrentamos a un público de ese tamaño, de ese calibre, estar en la capital, poder llevar la banda y poder conectar con los fans. Es decir, eso fue una experiencia memorable y todas las veces que hemos estado en Rock al Parque siempre ha sido así. Este es nuestro quinto Rock al Parque ya. Y estoy muy contento y la banda en general está muy, muy feliz porque tenemos un show muy, muy poderoso para esta edición. Son nuestros 35 años. Hicimos digamos, una proyección de show enfocada en las víctimas del conflicto armado en Colombia a manera de homenaje, sin politizar, sin tomar ningún partido, simplemente basados como en darle voz a quienes no la tienen. Entonces, y fue, es decir, la experiencia de haber montado este show está increíble porque lo hicimos de una forma completamente atípica a lo que nosotros siempre hacemos en Tenebraron. Eh, pues te adelanto que no vamos a hablar una sola palabra. Las canciones están conectadas entre sí. Tenemos un performance muy poderoso. Vinimos con dos performers de Medellín con una puesta en escena que creemos nosotros que va a ser bastante polémica porque es bien fuerte, pero es decir, estamos contando la realidad, no estamos contando nada que no haya ocurrido aquí. Desafortunadamente para todos nosotros como nación hemos sido víctimas de una violencia terrible durante 70 años. eh, entonces, no es una cosa para tomar a la ligera, lo hacemos con el máximo respeto. Respetamos muchísimo al público bogotano. Esta es nuestra segunda casa, nuestra base de fans más grande está en Bogotá. Para nosotros siempre va a ser una alegría inmensa poder tocar para el público capitalino y para el público de todo el país, porque definitivamente Rock al Parque congrega a la comunidad metalera no solamente de Colombia, sino de América Latina y de Europa también, porque nos ven desde muchas partes del mundo. Entonces, imagínate la responsabilidad de eso y tocar un tema tan delicado como este, eh, tratando de darle mucha altura, tratando de hacerlo de la forma más profesional, más respetuosa posible, apoyados en 35 años de experiencia como banda. Vamos a tocar, no, tenemos solo 45 minutos, pero lo vamos a romper. Es decir, la idea nuestra es que ese show sea el show que, mejor dicho, la rompen a la tarima el día de metal. Muy contentos de, obviamente, estar compartiendo tarima con las bandas nacionales, con Herejía, con Reencarnación, en fin, con todas las bandas que van a estar ahí. Y claro, por supuesto, las bandas internacionales, que pues, son bandas que a todos nos gustan mucho. Entonces, esta edición de Rock al Parque para nosotros va a ser muy especial y estoy seguro que la gente va a salir con muy, muy buen sabor de boca después de esta presentación. No, creo que queda bastante claro qué le van a ofrecer al público en esta ocasión y sobre todo hay algo que me gusta mucho que nos cuentas y es como el metal habla también del conflicto y tiene en consideración a las víctimas. Eso creo que ya es motivo suficiente para ir a verlos. Yo pienso que, es decir, nos basamos mucho en los actores, pero descuidamos lo más importante que son las víctimas. Es muy triste, es decir, aquí no hay muertos que tengan pedigrí y otros no, o sea, todos los muertos duelen igual. Es muy lamentable lo que nos ha pasado
como país. Ojalá podamos salir adelante como nación, unidos, dejar los odios, las divisiones y echar para adelante como nación, ¿no es cierto? Entonces, nada, qué mejor que la cultura, qué mejor que la música y qué mejor que el metal como un punto de encuentro de la gente, un punto de encuentro para dejar atrás, digamos, las divisiones y disfrutar alrededor de la música. No, es bacanísimo. David, creo que ya estás convenciendo a la audiencia para que vaya a verlos y ver este espectáculo y quien haya visto fotos de los conciertos de ustedes, pues ya se va a morir de las ganas. David, ya para cerrar, ¿qué es Rock al Parque para ti en una palabra o en una frase? Una experiencia de vida.